Wow. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Algunos obligados, algunos dirán, tocó, estuve equivocado. Pero para muchos diremos sí, es lo que Dios nos mostró desde hace mucho tiempo. Jesucristo es Señor, es el Señor que está a la diestra del Padre. ¿Dónde está en este momento? A la diestra del Padre. Y Él guía a su iglesia, no simplemente como con consejos, aunque eso también, sino que Él manda a su iglesia y es un Señor que nos amó hasta tal punto de morir en nuestro lugar. Es un Señor que le quieres seguir. Es un Señor que te va a pedir a ti hacer algo que Él no fue capaz de hacer. ¿Será? Nuestro Señor murió en nuestro lugar. Es digno de ser adorado, es digno de ser seguido, es digno de ser obedecido por cada uno que decimos, Él es nuestro Señor. Eso significa Señor, el que manda, el que gobierna, el que tiene la autoridad de hacerlo. No es cualquiera que se pone y dice, hagan lo que yo les diga porque sí, porque me eligieron, porque soy igualitico a ustedes. No, este es Jesús. Sí se hizo como nosotros, para padecer como nosotros, pero no es como cualquiera, porque solo Él venció a la muerte. Solo Él sufrió en nuestro lugar. Y este es el Rey que ascendió, está a la diestra de Dios y hoy nos manda. Y Él le dijo a sus discípulos, no les corresponde conocer los tiempos ni las épocas que ha puesto mi Padre, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles, los discípulos en Hechos, obedecieron a su Señor y no rehusaron dar hasta su propia vida para obedecer a su Señor. Y ellos fueron fieles en Jerusalén, fueron fieles a proclamar al Mesías de los judíos en todo el territorio que alguna vez había sido el dominio del rey David. ¿Por qué? Porque había llegado aquel hijo de David que reinaría para siempre, y él hoy está sentado en el trono de David, más que el trono de David, pero al menos el trono de David, porque él está sentado a la diestra de Dios y él reina. Y los apóstoles lo anunciaron en Judea y Samaria. No sé si han notado, dice en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí me enseñaron que uno cuando hace una lista de cosas solo dice ¿y cuántas veces? Una. Pero es curioso que dice Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Judea y Samaria van juntos. En el momento estaban separados, eran dos lugares distintos. ¿Por qué? Por el odio que tenían, porque decían, no, esa raza no pertenece a los judíos, ellos no son verdaderos judíos. Pero Jesús dijo, y le fue necesario a Jesús pasar por Samaria, y sabemos que la misión de Jesús fue solo al pueblo de Israel. Sin embargo, dice la palabra de Dios que le fue necesario pasar por Samaria y hablar con esa mujer samaritana. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores adoran a Jesús, a Dios, en espíritu y en verdad. Y Jesús declaró a los samaritanos como el pueblo de Dios
Aunque para los judíos ellos eran una raza mezclada. Pero ¿qué dijo Jesús? Les dijo, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Ellos llegaron a ser el verdadero Israel. ¿Por qué? Por su fe. ¿Y los que no creyeron de los samaritanos fueron verdaderos judíos? No. Los que no creyeron en Jesús de los judíos fueron verdaderamente judíos. Pablo nos dice que no. Aunque por la carne sí, verdaderamente hijos de Abraham no fueron. Pero esta lección era una lección muy dura para los judíos en este tiempo de Hechos. Estábamos mirando Hechos 13 ahorita. Y en Hechos 13, el final de esa historia es en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, y esto es después de que los judíos por celos y todo dijeron, no les oigan. Y rechazaron a Pablo y a Bernabé, y más que eso, al mensaje que daban, y más que el mensaje a Jesús mismo. Lo rechazaron, y Pablo y Bernabé dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicado primeramente a ustedes. ¿Por qué primeramente a ellos? Por la promesa de Dios a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Por eso, cada vez que iban a un nuevo pueblo, ¿qué hacían? Predicaban en las sinagogas. ¿Por qué? Porque de los israelitas, según su descendencia, su ascendencia, eran las promesas, eran los oráculos de Dios. De ellos eran. Dios se había revelado ¿a quiénes? A los judíos. Para nosotros 2000 años después, eso es muy lejano. Y simplemente pensamos en la iglesia como lo que vemos, en el pueblo de Dios como lo que vemos, que es, sí, en todo el mundo. Pero nosotros somos nosotros seguimos a un judío. Jesús es hijo de Abraham. Nosotros creemos en el Mesías, en el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el ungido de ¿cuál pueblo? Israel. Dios se reveló ¿a quiénes? A Israel. Y la gran pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo llegamos nosotros? No sé si hay algún judío acá. ¿Cómo llegamos nosotros a creer en un judío que vino para salvar a los judíos? Que vino como cumplimiento de promesas a los judíos, como cumplimiento de las promesas a Abraham. ¿Cómo entonces llegamos nosotros a estar aquí y a estar llamando a Dios nuestro Dios? Y para los judíos era una pregunta grande. Pablo y Bernabé sí lo tuvieron claro, aún desde acá, desde el capítulo 13 de Hechos. Dijeron, sí, fue necesario hablarles a ustedes, contarles, proclamarles a Jesús. Pero como ustedes lo han rechazado, ahora nos volvemos a los gentiles.
Para los judíos era muy fácil pensar en quiénes son los pueblos del mundo. En Colombia, si uno pregunta, y hice este ejercicio una vez como parte de una clase, el ejercicio fue, bueno, trata de averiguar cómo las personas que quieres estudiar, por decirlo así, cómo ellos identifican a las personas, de qué forma las agrupan. Entonces hice la tarea, pregunté a varios, en ese caso eran varios universitarios, ¿sí? Entonces, y era muy interesante. Yo les dije, en Colombia, ¿quiénes viven? ¿Quiénes viven acá? Y me decían, no todo el mundo, ¿sí? Y ahí empezaban a hacer una lista. Pues hay costeños, hay paisas, ¿sí? Todos eran regiones de Colombia y me parecía muy interesante, ¿sí? Que identificaban, agrupaban las personas por sus regiones, ¿sí? Y no para mal, sino pues así veían a las personas, mayormente por sus regiones. Para los judíos, al menos en ese entonces, era muy fácil hacer una distinción. O sea, si uno les preguntaba quiénes son las personas, serían los judíos y los gentiles. Y así de simple era, ¿sí? Están el pueblo de Dios y el resto de todas las naciones. Bueno, sí, son varias naciones, pero son los gentiles. Y los gentiles eran lo peor. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios, no le temían, ¿sí? Porque violaban las leyes de Moisés. Por ejemplo, qué se puede comer, qué no se puede comer. Por eso es tan importante lo que sucedió con Pedro y Cornelio, que no voy a hablar de eso porque creo que eso viene en otra enseñanza más adelante, pero es algo que se repite, esa historia, varias veces en Hechos, porque es muy importante que Pedro vaya y coma esté con unos gentiles. ¿Cómo así? Y vemos que hay un entendimiento con el cual venían los judíos, que era una barrera para poder obedecer a lo que Dios les había dicho. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Listo, hasta ahí como que bueno, hasta Jesús fue hasta Samaria, entonces bueno, ahí listo, ¿sí? Y hasta los confines de la tierra. Debe haber judíos hasta los confines de la tierra, ¿cierto? No, era ir a los gentiles, y los apóstoles entendían cuál era el mensaje de Dios, cuál era la promesa de Dios, que las promesas de Dios, aunque eran dadas al pueblo de Israel, no eran únicamente para el pueblo de Israel. ¿Qué dice en Génesis 12? Versículos 2 y 3. Este es el llamamiento de Abraham. Abraham sin la H y A extra, ¿sí? Cuando todavía era simplemente Abraham, no Abraham. ¿Qué significaba Abraham? Padre exaltado, ¿sí? Y de hijos no tenía muchos, ¿sí? ¿Y qué significaba Abraham? Padre de muchas naciones. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, bueno, desde el 1,
Génesis 12:1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando en la Biblia leemos naciones, debemos escuchar familias de la tierra. No es tan pequeño como una familia nuclear, pero sí es más pequeño que una nación como Colombia, como Estados Unidos, como Argentina, como España. No, está hablando de agrupaciones de personas. En Colombia hay por ahí creo que 80 y pico de diferentes, ahora usamos también la palabra etnias. ¿Por qué? Son gentes distintas. Y la promesa de Dios a Abraham es que iba a bendecir a todas las naciones. Y no fue únicamente esa promesa a Abraham, pero es una promesa supremamente importante en la Biblia, porque es Dios diciéndole a Abraham desde antes lo que va a hacer. Y como hemos visto, en Jesús se cumplen las promesas de Dios. Las promesas de Dios son sí y amén. ¿En quién? En Jesucristo. Jesús es quien hace que las promesas de Dios se cumplan. Y no simplemente porque yo lo diga, ¿sí? O porque alguien diga, sí, así son las cosas. Porque la Biblia lo muestra que Él lo es. La vida de los apóstoles muestra que Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas. Entonces, volviendo a Hechos, era necesario que, como los judíos rechazaron, y no todos los judíos, la iglesia primitiva era judía, pero como ellos rechazaron, muchos rechazaron a su propio Mesías, Pablo y Bernabé dijeron, no se juzgan, ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. ¿De dónde sacó Jesús esa palabra, me seréis testigos, hasta lo último de la tierra? ¿De dónde lo sacó? De la misma Biblia, porque es el mismo Dios que está hablando. ¿De dónde viene esto? Te he puesto como luz para los gentiles o para las naciones, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Eso viene de Isaías 42. Isaías 42, versículo 6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Si nos devolvemos unos versículos antes, en Isaías 42 dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Y aquí se desatan un montón de preguntas. Una de esas es, ¿de quién está hablando aquí? Y es la pregunta hay varias veces en Isaías que habla del siervo de Dios. Y los judíos, si le preguntas a un judío, ¿quién es el siervo de Dios? ¿O es Isaías o es el pueblo de Israel? Como nos decía Daniel, si nuestra interpretación del Antiguo Testamento es igual a los judíos,
Nos perdimos lo que dijo Jesús, lo que dijeron los apóstoles. ¿Qué dijo Felipe al etíope cuando él estaba leyendo de Isaías, en otro de las canciones del siervo que da Isaías? El eunuco le dice: ¿de quién está hablando este? ¿De él mismo o de otro? Y Felipe dijo: papaya puesta, papaya partida, ¿sí? Y le explicó todo. ¿Acerca de quién? De Jesús. ¿Quién era el siervo de Dios? ¿Quién es el siervo de Dios del cual hablaba Isaías? Jesús. Y acá: este es mi siervo, quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Sí? Y como es profecía, es difícil a veces de discernir, y uno puede decir, bueno, en un sentido sí está hablando de Israel, pero algunas partes quedan cortas. ¿Por qué quedarán cortas? Porque Israel no cumple en su totalidad eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿De quién será que está hablando? Falta conocerlo en el momento de Isaías. Pero llega Jesús, y si vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿A qué pasaje estaba citando? A Isaías 42. Luz de revelación a los gentiles, luz de revelación a las naciones. Dice en el versículo 1 de Isaías 42: he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia, no se desanimará, ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley o su instrucción esperarán las costas. El siervo de Dios es ¿quién? Es Jesús. Pero Pablo y Bernabé dijeron: nosotros vamos a ir a las naciones, porque así está escrito que el siervo de Dios va a hacer luz a las naciones. Y de hecho, Jesús probablemente nunca salió de lo que era Judea y Samaria. Entonces, ¿cómo así que Él es luz a las naciones? Porque los discípulos de Jesús son su cuerpo. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, es Dios y es el Espíritu de Dios el que nos vivifica, el que está en nosotros, el que nos guía para que como cuerpo obedezcamos nuestra cabeza, que es Cristo. Entonces, ¿es la iglesia la que es el siervo de Dios, o es Jesús el que es el siervo de Dios? Es una de esas malas preguntas. La respuesta es que sí, sobre todo Jesús, primero Jesús. ¿Por qué? Porque es la cabeza. Sin Jesús, sin su Espíritu en nosotros, nosotros no somos nada. Y entonces Pablo y Bernabé dicen esto, de que
van a los gentiles porque es lo que Dios había dicho. Pero hubo un problema. El problema queda en Hechos 15. Hubo un problema, una barrera. ¿Sí? En el versículo 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué estaban diciendo? Estos gentiles, listo, si quieren seguir a Cristo, bien, súper, tienen que ser judíos. Tienen que volverse judíos para seguir a Jesús. Y la respuesta fue en varias partes. Una de esas fue la evidencia de que había dado el Espíritu Santo a Pedro. Entonces Pedro vuelve a hablar acerca de lo que había pasado con él. Habla de que los gentiles habían recibido al Espíritu Santo. Dice, ¿cómo puede alguien que no pertenece a Dios recibir el Espíritu Santo? No es posible. Entonces, como recibieron el Espíritu Santo, Dios los ha recibido. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Bernabé y Pablo también, dice en el versículo 12 de Hechos 15, relataban las señales o los milagros y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Es curioso que en el libro de Hechos está el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae sobre las personas, y para acompañar este progreso de Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, a cada grupo nuevo que los judíos creyentes podrían decir, ¿será que Dios aún a ellos va a llegar? Hay nuevamente como un mini Pentecostés, que el Espíritu Santo llega sobre ellos. Y no es algo que decimos, uy, eso tiene que seguir pasando. Aprendimos, espero que podamos aprender la lección de Hechos. Era un tiempo de transición, de cosas nuevas que estaba haciendo Dios en cumplimiento de todo lo que había prometido, y por eso mostraba y decía de forma visible que el Espíritu Santo llegaba sobre estas nuevas personas. Y así cuando llega esta cuestión de tenemos que volvernos judíos, seguir sus leyes que aplicaban a la nación de Israel, tenemos que seguir esas leyes de qué comer, qué no comer, y todo eso. No. ¿Por qué? Porque Dios los había aceptado sin tener que volverse judíos. Versículo 16, y la última razón es porque por las promesas de Dios, desde el 13, cuando terminaron de hablar, Jacobo, el hermano de Jesús, tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Y acá va a citar Amós: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, o sea, todas las naciones que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, no tienen que volverse judíos. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando el tabernáculo. ¿Qué significa tabernáculo? Es una tienda, pero ¿qué es? Es el lugar de la morada de Dios. Dios está reedificando el tabernáculo de David. ¿Por qué habla de David? Creo que porque a David le fueron dados promesas de reinar sobre pueblos, de ser de bendición a naciones.
como dice en Isaías 55, pero no vamos allí. ¿Quién es este tabernáculo? ¿Quién es este templo? Los creyentes. Y esto me parece cosa increíble. Y Pablo mismo habla acerca de esto en Romanos, cuando habla de que por alguna razón los judíos en su mayoría han rechazado a su propio Mesías. Y gentiles han sido injertados en ese árbol que era solo para los judíos. ¿Y por qué? Porque los verdaderos judíos, los verdaderos hijos de Abraham, ¿quiénes son? Los que son de la fe de Abraham. Esos son los verdaderos israelitas. Y se nos hace un poco confuso porque entonces tenemos que decir, bueno, cuando habla de Israel está diciendo según la sangre o según Abraham, la fe en Abraham. ¿Cuál de las dos es la más importante? La fe de Abraham. Por amor a ellos, a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, dice Pablo también en Romanos que llegará el día cuando también los israelitas, según la sangre, pondrán su fe en Jesús, en su Mesías. Y que por alguna razón Dios ha hecho esto, dice que ha puesto a todos a desobediencia para mostrar su misericordia a todos. ¿Por qué? Porque la desobediencia de los judíos hizo que los gentiles llegaran a escuchar las buenas nuevas. Y algún día los judíos se van a despertar por obra del Espíritu Santo y dirán, ¿cómo así que toda esta gente, todas estas naciones están creyendo en el Mesías que es nuestro Mesías? Y por envidia, aunque sea, van a poner su fe en Jesús. Y así el plan de Dios es salvar a personas desde Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y por eso, con 5 minutos que nos quedan, llegamos al capítulo que vamos a estudiar, Hechos 17. Con eso llegamos a Pablo en Atenas. ¿Qué pasó? Primer viaje misionero de Pablo, regresan, tienen este concilio en Jerusalén, donde hablan de todo esto. Y entonces dice Pablo, bueno, volvamos a donde fuimos, ¿sí? A reforzar a las iglesias que ya establecimos. Entonces van y también van a nuevos lugares. Y resulta que en Tesalónica los echan, llegan a Berea y los de Tesalónica vienen y dicen, no, miren, sáquenlo. Entonces los hermanos llevan a Pablo, lo guardan y le dicen, no, mejor se va allá. Pero el resto de los compañeros de Pablo se quedan ahí en Berea un rato. Y Pablo entonces se adelanta a Atenas. Versículo 16 de Hechos 17. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. La idolatría, o sea, para un judío ver tanta idolatría, yo no sé por qué Pablo no dijo de una, uy no, esta gente está más perdida, mejor me voy. ¿Sí? Dijera, no, en esa ciudad no entro. O no hablo con ellos. Pero ¿qué hizo Pablo? Discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, o sea, los gentiles que decían, sí, me voy a hacer como, o sea, sigo el Dios de los judíos.
y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Vamos a tener que correr mucho y les pido perdón por eso. Versículo, entonces aquí es como la introducción a esta sección. Versículos 17 al 21 habla de que empieza a discutir. Entonces pone el contexto de lo que va a ser una prédica que él hace en el 22 al 32. 18. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Entonces eran filosofías comunes en ese día. Entonces toda la gente pensaba, uy, sí, es como él dice, no, como él dice. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas. Palabrero ahí es como el que recoge semillas, como una gallina, como que toma una semilla de aquí, otra de acá, otra de acá. Entonces tenían esta palabra para personas que decían, no, este man como que escuchó esto, escuchó lo otro, entonces, y lo repite, pero realmente no entiende. Sí, un charlatán, sí, podría ser. Sí, como que no, realmente no sabe lo que está hablando. Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Entonces este lugar era donde los duros de los filósofos de Atenas estaban, y ellos decidían, sí, podemos aceptar esto como una filosofía, como parte de lo que se puede hablar o no se puede hablar, ¿sí? Eran los duros que o sea, como en las revistas científicas, para uno publicar, pues tiene que ser aceptado por los demás, y ellos sí le dicen a uno, no, usted no es buen científico, entonces uno queda sin voz, no puede publicar ahí, ¿sí? Entonces tenían más o menos esa idea en cuanto a filosofías. 20, porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, listo, dijo, como venimos diciendo, papaya puesta, papaya partida. No desperdició esa papaya. Entonces no sé si Pablo obedecía toda la ley del Antiguo Testamento, pero según llegué a conocer en Colombia, pues los 10 mandamientos son 12, ¿no? Y pues no dar papaya y no desperdiciar la papaya. Número 12, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. ¿Qué pasó con Pablo? No les entró de una para decirles, ustedes son unos idólatras, merecen ir al infierno. Sí llega básicamente a decir eso, pero ¿cómo es que les entra? Es decir, son muy religiosos. Esa palabra religioso es como un poco neutro, ¿sí? Es como, podría significar, son supersticiosos, ¿sí? Tienen muchas supersticias, muchas creencias. Podría ser algo negativo, podría ser algo positivo, como ustedes son muy piadosos. Entonces ahí les tiene escuchándolo. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento, y todas
las cosas. Entonces empieza con lo que ellos tienen, y ya un Dios que no es servido por manos humanas, ¿necesitará todos esos ídolos? No. Entonces empieza de donde están y empieza a hablarles la verdad, y sin citas bíblicas. ¿Por qué no cita el Antiguo Testamento con estos atenienses? Ellos no lo conocían. No tendría peso para ellos que fuera así. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran, primero, Dios hizo que hubiese naciones, agrupaciones de personas que son similares en sí, pero distintas de los demás pueblos. Fue algo que hizo Dios. Dios determinó la historia de cómo llegaron personas a tal lado, a tal lado, a tal lado. ¿Y qué dice? Para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Como que fuera una posibilidad conocer a Dios. ¿Qué habla esto? Que en cada cultura, en cada lugar, Dios ha dejado una forma para que la gente pueda conocer quién es Él. El problema es ¿cuál? Aunque conocieron a Dios, no le dieron honra, no le glorificaron por quién es. Cada cultura tiene suficiente conocimiento de quién es Dios, y para saber que al menos deberían glorificarlo. Y adivinen en cuántas culturas se ha encontrado gente que con ese poco conocimiento adoran a Dios. ¿Cuántas culturas? Ni tengo que hacer un Excel para darles el porcentaje. Es el número redondo, 0, 0. Ninguno adora a Dios como es digno de ser adorado. Aún con ese poco conocimiento de que hay un Dios, debo adorarlo, no lo hace. Y Pablo les dice, ustedes lo saben, ¿por qué? Y ahora les da el ejemplo. Y él cita a personas que ellos conocían. Y al citarlos, él no está diciendo, sí, cualquier cosa que ellos dijeron es la verdad, sino que está identificando cosas que Dios les dio, les permitió entender a estas personas dentro de su propia cultura, que ellos tenían en alta estima, que mostraban que había un Dios. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho. Eso fue una cita de un filósofo de ellos. Porque también nosotros somos linaje suyo. También algo que ellos supieron sin tener la Biblia. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. En otras palabras, ustedes dicen, somos linaje de Dios. Ustedes que son carne y hueso. Y ustedes que son carne y hueso, que dicen, somos linaje de Dios, ¿hacen ídolos que no mueven? Entonces, con sus propias palabras, con sus propias creencias, les muestra que están fallando en este caso, idolatría. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Listo, el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Les llevó a reconocer, los que tuvieron oídos para oír, que eran pecadores, aun con sus propias palabras,
con sus propias creencias. Ni en eso podían decir, soy libre de culpa delante de Dios. No. Ese Dios desconocido, entre comillas, Pablo les llega a decir, no, ustedes realmente ya saben quién es ese Dios. Aunque no conocen la Biblia, conocen quién es ese Dios. Sí es conocido suficientemente para que ustedes no tienen excusa delante de Dios. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Les dice, Dios ha sido muy paciente. Pasó por alto tiempos de ignorancia. ¿Por qué los pudo pasar por alto? Porque Él supo, fue su plan que algún día llegara Jesús y Jesús muriera por esos pecados que Dios iba a perdonar, que Dios ya había pasado por alto en el pasado, que iba a perdonar en el futuro. Jesús los pagó y ese mismo hombre, Dios lo resucitó de los muertos como señal de lo que va a venir. Y ese mismo hombre que está a la diestra del Padre, algún día juzgará a todo hombre, a toda persona. Y hoy es el día de la salvación. El hecho de que estemos con vida no quiere decir que siempre tendremos vida. ¿Cuántas personas tenemos que ver morir para darnos cuenta que el tener vida hoy no quiere decir que mañana voy a tener vida? Y después de la muerte, ¿qué? Ahí es el juicio. Y dice acá, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, y hoy día también la gente se burla, porque dice, la ciencia dice que una persona no puede resucitar. Sí, y la historia dice que hubo uno que sí. Entonces, dígame tú, ¿qué pasa ahí? Si no es posible que algo suceda y sucede, y es visto por más que una persona, más que dos, más que tres, más de 500 personas, sí pasó, y eso me dice algo, que a ese hombre tengo que ponerle atención, porque hay algo diferente ahí. Y sí es diferente, porque es Él mismo el que va a juzgar a todo el mundo. ¿Cuál fue el resultado? Se burlaron algunos, otros dijeron, escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. Pero algunos se unieron a él y creyeron. Entonces Dionisio, Dámaris y otros. En Hechos vemos este progreso hasta los confines de la tierra y esa barrera de realmente el evangelio es para los gentiles, y la verdad es que sí. Y más que a los gentiles en general. La promesa a Abraham fue que serás padre de muchas naciones. También la promesa a él fue, en ti bendeciré todas las familias de la tierra. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Si miramos un poquito, Dios nos deja mirar un poquito detrás del telón para ver qué es lo que viene.
Capítulo 5, versículo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Por qué tantas palabras para una cosa? Para que nos demos cuenta que no es simplemente, sí, pues son de todas las naciones. Es una redundancia decir todas y cada una, ¿sí? Pero lo decimos a veces, ¿por qué? Que realmente es cada una. Aquí es bastante redundante en un sentido decir de cada pueblo, nación, tribu y lengua, pero nos hace ver que es a todas estas agrupaciones de personas que Jesús va a redimir. Y ellos, ¿qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En el 5, versículo 9 de Apocalipsis también dice, con tu sangre redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Qué podemos aprender de los discípulos de Jesús, del discipulado? Hemos visto varias cosas. Una, que son el verdadero Israel, por un lado, porque son por la fe. Pero vemos aquí que son personas de todas las etnias. La iglesia de Cristo es su cuerpo, hablábamos de eso. Es su esposa, hablábamos o conocemos eso. En Apocalipsis habla de la iglesia como la esposa del Cordero, vestida de vestidos blancos, de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y la esposa de Cristo, los discípulos, son de todas las etnias. La iglesia de Jesús es omniétnica, de todas y cada una de las etnias. ¿Y qué podemos aprender de los apóstoles, de los discípulos? Ellos se dieron cuenta que una barrera que tuvieron era que no creían, o se les dificultaba ver que Dios podría salvar a personas que no fueran judíos. Y la verdad fue mucho más grande de eso, que era no simplemente no judíos, sino de cada etnia. Los discípulos de Jesús buscan su gloria, y la gloria que Dios está mostrando en la gran comisión que dio a la iglesia: seréis mis testigos, Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. O como dice también, este evangelio se predicará a todas las naciones, a todos estas tribus, pueblos, lenguas. Haced discípulos ¿a qué? A todas las naciones. Ni dice en todas las naciones, dice a todas las naciones. Es decir, debe haber discípulos de todas las naciones, discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es digno de ser adorado, sin importar la etnia que uno tenga, para que nadie pueda decir: Jesús es solo, únicamente el Mesías de los judíos, es únicamente el Dios de los colombianos. Jesús es rey sobre toda su creación. Jesús es el nuevo Adán, y si cada persona, cada etnia del mundo, cada familia del mundo traza su ascendencia hasta Adán, entonces Jesús también tendrá personas de cada pueblo, tribu, nación y lengua. Es lo que Dios está haciendo. Dijo Jesús a sus discípulos, tardos de entender
que todo lo que fue escrito acerca del Mesías que iba a sufrir y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Cómo llegamos de hoy hasta esa visión detrás del telón donde Dios dice: hay redimidos de cada pueblo, tribu, nación, lengua? ¿Cómo llegamos ahí? Cuando decidimos no solo es muy importante evangelizar a los que tenemos alrededor nuestro, porque Dios nos los puso ahí. Pero la iglesia tenemos todavía este mandamiento de Jesús de ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Hoy día todavía existen pueblos que no siguen a Jesús. ¿Qué les parece que nuestro Jesús no es adorado en ciertos pueblos? ¿Por qué? No han recibido el mensaje del Evangelio. El ir a ellos no es fácil. Toca hacer cosas como hizo Pablo, conocer sus creencias, poder hablarles de una forma que entienden que son pecadores delante de Dios. Pero el caso es que como iglesia tenemos esta responsabilidad. No todos vamos a ir, pero eso no nos dice que, listo, entonces, bueno, que otro se preocupe en eso. Esto es lo que Dios está haciendo. ¿De qué forma puedo ser parte? Como iglesia, no seamos como los judíos del Antiguo Testamento que no tuvieron, tanto muchos judíos en el Antiguo Testamento como los que rechazaban a Jesús, que no tenían el Espíritu Santo y que decían que no, Dios hasta acá, Dios es nuestro. Rompamos esas barreras que ponemos para que realmente pueda ser predicado el Evangelio a todas las naciones. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, Señor. Jesús, te pedimos que vengas pronto. Te pedimos que hagas tu voluntad en nosotros, que hagas tu voluntad en tu iglesia, que nos permita ser parte de tu plan. Por el poder de tu Espíritu, ayúdanos a ver más allá de nosotros, a verte a ti en tu gloria, a ver a tu esposa como tú la pintas, de todas los pueblos, tribus, naciones y lenguas. Dios, llénanos con una visión de tu gloria. Ayúdanos, Jesús, a realmente ser tu cuerpo, a obedecerte, a enviar y ser enviados, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de ti. Ayúdanos, Jesús, a andar por fe, esa fe de Abraham, que también dejó su tierra, su parentela, para ir a donde tú le llamabas. Ayúdanos a ser como Pablo, como Bernabé. A ver lo que tú estás haciendo y a unirse en obediencia a ti. Sé nuestra cabeza, Jesús. Para tu honra, para tu gloria y para el bien de todas las naciones. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén.